Vayamos al libro de Mateo que ya leímos. Mateo 27. Versículo 45 y al 50. Terminaremos en el versículo 50, que va a ser el versículo con el que vamos a empezar la predicación de la semana que viene, si así el Señor lo quiere. Creo que a aquellos que le gustan el cine o le gustan las películas han pasado por la experiencia de pasar frente a un televisor y alguien está viendo una película y no saber de qué se trata. Y quizás tentarte, si no tenías nada que hacer o tenías un ratito, de mirar un poquito más, porque si bien sabes que no vas a terminar con la película, tenés curiosidad de qué se trata esa película. Y a veces le preguntás al que está viendo de qué se trata, sabes que no la vas a ver, pero querés saber de qué se trata. Por lo menos a mí me pasa esto. Hermanos, cuando miramos la cronología de la cruz o de la pasión de nuestro Señor, que ya empezamos hace algunas semanas, creo que para aquellos que queremos honrar la palabra de Dios, queremos aprender más de la Biblia, queremos aprender más de Jesucristo, su persona y su obra, es esencial que nos preguntemos qué está pasando en la escena de la cruz, qué es lo que pasa acá. Porque a veces podemos tener algunas ideas preconcebidas, a veces podemos tener algunas ideas demasiado simplistas, y creo que si bien, como voy a decirles hoy, este es uno de los textos en el cual hay muchos de los detalles, en los cuales muchas veces tenemos que guardar silencio. El título del mensaje de hoy se llama El Rey Abandonado, y se van a dar cuenta por qué si leyeron un poquito los versículos cuando leía a David. Creo que hay algunas cosas en las cuales tenemos que guardar silencio. El gran teólogo Martín Lutero dice que un día estaba leyendo este pasaje y pasó mucho tiempo invirtiendo en leer este pasaje, hora tras hora tras hora, y estaba en un lugar público un día y dice que cerró su Biblia y dijo, no puedo entender. Dios abandonado por Dios, esto no lo puedo entender. Y creo que, hermanos, así como hay muchas cosas que quizás no vamos a entender en profundidad, no sé cómo esto será la explicación en la eternidad cuando estemos en la presencia del Señor, cómo entenderemos esto. Lo que sí puedo decirle es que hay algunas cosas que el Señor sí ha querido revelarnos, que creo que son importantes para entender esa escena, esa parte, esa película que está pasando en la cruz, para que nosotros podamos interesarnos y decir, bueno, esta película va por acá. Quizás hay personas y algunos otros cristianos, algunos otros hermanos nuestros, que quizás no hacen tanto hincapié en esto de lo que vamos a hablar hoy. Son hermanos nuestros, creen en el Señor Jesús, pero no hacen tanto hincapié en esto. Para mí es algo que es fundamental. Es más, hay cosas que quizás no se hablan, hay doctrinas o enseñanzas bíblicas fundamentales que están relacionadas con lo que vamos a hablar hoy en estos breves 5 versículos que quizás para muchos o son crueles o son ilógicas o no las entienden, entonces deciden dejarla de lado. Bueno, hoy vamos a ver que esto es, o venimos viendo que esto es bíblico. Así que al leer, ya como David leyó, vamos a ir leyendo versículo por versículo. Las otras dos predicaciones que vimos es la antesala de lo que vamos a ver hoy, como Jesús, nuestro Señor, fue burlado. Y ahora vamos a ver cómo nuestro Señor pende en la cruz, llevando esa maldición que nos correspondía a cada uno de nosotros. El versículo 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Ese va a ser el primer versículo que vamos a ver. Les pido que presten atención, la predicación va a ser corta. Yo sé que cuando un predicador dice que la predicación va a ser corta, muchos se agarran los cinturones. Pero no va a ser una predicación demasiado extendida y vamos a ir en esta película que vamos a ver sobre 4 ejes. Vamos a ver las tinieblas que se dieron en el momento de la crucifixión. Después vamos a ver al rey abandonado.
después vamos a ver la burla y la incomprensión y al final vamos a ver el grito del rey. El versículo 45 que leíamos dice, de la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Quizás conozcas esto porque fue alguna clase de escuela bíblica, quizás de alguna película que viste sobre la vida de Jesús. Sé que hay algún cuadro de un pintor famoso sobre estas horas de oscuridad, pero la Biblia nos relata en los 4 evangelios que cuando Jesús fue crucificado, dice que hubo tinieblas. Algunos han tratado de dar explicaciones científicas en cuanto a esto, pero dice que hubo oscuridad. Y si vemos, dice que la oscuridad se extendió desde la hora sexta hasta la hora novena. Si lo querés en horarios nuestros, horarios occidentales, fue desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Fue la hora de agonía, de mayor agonía de nuestro Señor en la cruz. Dice que hubo oscuridad. Como les dije, hay algunos artículos, libros de personas que han tratado de poner de manera científica de por qué hubo oscuridad, pero hay también algunos historiadores, no vamos a ver hoy, no vamos a hablar de ciencia y historiadores, quiero ir al centro, pero me parece que son algunos datos que son importantes, hay algunos historiadores que realmente pueden tener información por testigos de que hubo un día en la historia de Israel donde hubo oscuridad, y la palabra que se traduce acá como oscuridad y tiniebla es que se quedó oscuro, se quedó oscuro. Yo hace rato, no sé si es una cuestión de gente que se va volviendo grande, que dice que todo tiempo pasado fue mejor, o se acuerda de experiencias que hoy ya no hay, pero yo me acuerdo antes, cuando era más chico, no sé, debe seguir pasando, pero hace rato que no me acuerdo de esa experiencia. ¿Vieron cuando el día se quedó totalmente de noche, que va a haber una tormenta grandísima? Que el día parece que se queda de noche. Bueno, esto se extendió durante 3 horas. Y la palabra tiniebla y oscuridad se utiliza en muchos lugares de la Biblia para hablar de esa densa oscuridad donde no se ve nada. Donde no se ve nada. Dicen los investigadores, hace un tiempo veía un documental de Discovery, donde dicen que la mayor y más densa oscuridad está en los polos, en el polo norte y en el polo sur. Cuando hay oscuridad, que muchas veces no la hay según el polo, cuando hay una oscuridad tal se ve en los polos que no se ve nada, no ves nada, no ves nada, es como si tendrías los ojos cerrados. Bueno, acá está hablando de una densa oscuridad y cuando lo cotejamos con otro pasaje de la Biblia es una oscuridad que era sobrenatural, era sobrenatural. Algunos dicen, bueno, un eclipse, pero cuando nosotros vemos la Pascua, hermanos, hacía en luna llena, y en luna llena no puede haber eclipse. Indudablemente acá estaba pasando algo. Acá era algo sobrenatural. Y acá es el punto al cual quiero ir. ¿Por qué les digo que este texto es importante? ¿Por qué esta película es importante para que nosotros podamos ver qué es lo que está pasando? Acá está pasando la gran obra de redención. Acá hay mensajes del Espíritu Santo inspirando al evangelista para que nos diga algo que está pasando acá. ¿Qué quieren decir esta oscuridad? Bueno, esta oscuridad es una oscuridad apocalíptica. Es una oscuridad que muchas veces la vemos en el libro de Apocalipsis, que tanto terror da a alguno cuando lee el libro de Apocalipsis. De hecho, es una oscuridad hasta apocalíptica y profética. Hay muchos profetas como Zacarías, como Abdías, como el profeta Jeremías, como el mismo Amós que ahora vamos a leer, que hablan de oscuridad, pero como un juicio apocalíptico. Así que lo que estamos viendo, esa oscuridad de la noche, era un juicio que estaba pasando, que se estaba viendo en el momento de la cruz. Muchos se preguntan y dicen, bueno, ¿esta oscuridad que se dio fue en toda la tierra o fue una oscuridad más zonal sobre Israel? Y ahí la biblioteca está un poco dividida. Tiendo a creer que era una oscuridad más zonal, una oscuridad que se daba en aquella región. El profeta Amós dice esto, hermanos. Si quiere acompañarme el libro de Amós. Libro de Amós. Está después de Joel, antes de Abdías. Capítulo 8, versículo 9. Hay muchos profetas que hablan de la oscuridad como un juicio. Amós habla de el juicio de Jehová. Ese es el título, del juicio de Jehová. Y es un texto que nosotros podemos entenderlo de esa manera, pero muchos judíos de la época de Jesús también lo entendían como un juicio. Muchos entendían
en aquel día del gran juicio iba a pasar esto, iba a ser un tiempo espeluznante donde iba a haber oscuridad. Y dice Amós capítulo 8, versículo 9, dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¿Qué era lo que estaba pasando en la cruz? Estaba pasando este día de juicio que vio Amós. Amós ve y habla de un día de juicio apocalíptico. Y acá algunos quizás, si tenés alguna idea bíblica, si lees la Biblia, capaz que se choca el cable rojo en tu mente con el azul y hacen chispa ahí. Porque uno dice, bueno, pero ¿no está hablando del juicio final? ¿No está hablando acá del juicio de malos y buenos, ese juicio que esperaban los judíos, de ese último gran día donde iba a haber un juicio que iba a separar a los malos y a los buenos? Unos iban a ser para vergüenza y otros iban a pasar a la gloria con Jehová. ¿No está hablando de eso? Sí. Pero ahora fijémonos cómo la cruz resignifica este juicio. Y está diciendo que la verdadera oscuridad de juicio se dio en la cruz del Calvario. Hermanos, y para aquellos que podemos leer estos textos tomados del Nuevo Testamento, como el libro Romano, Primera de Corintios, el libro de Gálatas, nos damos cuenta que en la cruz estaba habiendo un juicio. Pero el juicio no estaba yendo sobre los pecadores. El juicio estaba yendo sobre el Hijo Santo de Dios. Yo no sé si esta historia de oscuridad, de que haya oscuridad, a modo de juicio, te hace acordar alguna historia bíblica. Una típica historia de escuela dominical. Pero si ustedes se acuerdan, hermanos, en Éxodo, cuando se habla de una de las plagas, en el capítulo 10 del libro de Éxodo, habla de que una de esas plagas fue oscuridad. Oscuridad como juicio para todo Egipto. Dice que hubo oscuridad. ¿Se acuerdan que el único lugar donde había claridad era en la casa de los israelitas? Pero hubo oscuridad como juicio. Y esa oscuridad de juicio fue la antesala de la Pascua, donde el cordero era sacrificado, era la antesala de la Pascua, esa oscuridad. Bueno, hermanos, nosotros estamos viendo una oscuridad que hubo en esas 3 horas de la hora sexta hasta la hora novena, hubo una oscuridad que fue también una antesala al gran sacrificio del cordero, pero no aquel cordero que prefiguraba la Pascua. Ahora al verdadero Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo para siempre. Aquel Cordero que prefiguraba al verdadero Cordero de Dios en aquella Pascua era un Cordero que se iba a tener que sacrificar de tanto en tanto. Año tras año debía sacrificarse ese Cordero. Pero ahora, en este juicio de la cruz, Jesucristo está haciendo un sacrificio definitivo. Ya no hay más sacrificio. Es ese sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Así que esa oscuridad que estaba pasando era un juicio. Era un juicio de oscuridad sobre la tierra. Hay un montón de salmos, hermanos, que hablan de la oscuridad. Hay un montón de pasajes de los profetas que hablan de la oscuridad como algo malo. La oscuridad está asociada en la Biblia como algo malo. Yo no sé si alguien de acá, hay niños de acá que les gusta dormir con la luz prendida. Yo sé que no, porque son niños valientes. Pero hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. La oscuridad está asociado culturalmente siempre con algo malo. Hay algunos grandes que cuando dije que duermen con la luz prendida se sonrieron. Está asociado con algo malo, hermanos. Y acá es un juicio, pero un juicio que cae sobre Cristo, para que esa oscuridad no caiga sobre nosotros. Leí estos días un extracto de una predicación de Spurgeon, del predicador inglés, hablando sobre la oscuridad y asociándolo a la oscuridad del alma de una persona. Y él decía que muchas veces podemos pasar tiempos de oscuridad y él lo asociaba a la oscuridad del tiempo de depresión que él en su misma vida pasó. Para aquellos que conocen la vida del predicador inglés, él peleaba muchas veces y batallaba contra una depresión. Y él asociaba la oscuridad a la oscuridad que muchas veces podemos pasar, pero puedo extender, hermanos, esto. Quizás muchas veces la oscuridad puede ser sinónimo de algo que nos está pasando. Quizás de un momento particular que estamos pasando en nuestra vida.
Puede ser depresión, puede ser tristeza, puede ser algo que estamos pasando en este momento, una desilusión, algo que en nuestra vida nosotros solamente conocemos. No conoce ni siquiera el hermano, la hermana que tenés al lado o algún confidente. Momento de oscuridad. Se utiliza esta palabra. Estoy pasando, lo vemos hasta coloquialmente, un momento de oscuridad. Y podemos pasarlo. Los cristianos no estamos exentos de esto. A veces nosotros nos empeñamos, aquellos que somos parte de una iglesia local, en ser un cuerpo de positivos anónimos. ¿Vieron? A nosotros nunca nos pasa nada, nunca estamos mal, nunca tenemos derrotas que contar. Pero si somos honestos, aquellos que estamos en este mundo que vivimos, aquellos que somos hermanos en la fe, el que está a la derecha, a la izquierda tuya, adelante y atrás tuyo, también pasa momentos de oscuridad de la misma manera que lo podés pasar vos. Ahora, el gran mensaje de lo que está pasando en la cruz es que el Hijo de Dios está absorbiendo el juicio de oscuridad del Padre para que ya hoy nosotros no tengamos que vivir en la oscuridad. Eso es glorioso. Para que nosotros seamos consolados, como dice el predicador inglés, pero como dice la palabra del Señor también, en medio de nuestra oscuridad. Cuando puede haber oscuridad en tu vida o en mi vida, cuando parece que no hay salida, cuando te sentís mal, ¿sí? Nuestra gran esperanza es que la gran oscuridad fue absorbida por el Hijo de Dios para que nosotros tengamos esperanza de luz en nuestra vida. Eso es glorioso. La segunda imagen que aparece está en el versículo 46. Oscuridad, modo de juicio. Dice el versículo 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí. O más fiel al texto o a la traducción oral, como se dice, Eloí, Eloí. Lama sabactami, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es la segunda escena. Por eso el título del mensaje se llama El Rey Abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el grito de Jesús en la cruz. Como les dije al empezar este mensaje, el gran teólogo Martín Lutero, tomando este texto, tratando de interpretarlo, estudiándolo tras horas, dijo, esto no lo puedo entender. Dios siendo abandonado por Dios. Y lo que venimos viendo hace unas semanas, hermanos, estamos viendo por medio de esta historia, entrelazado en esta historia, una doctrina que para nosotros los cristianos es esencial, que es la doctrina de la sustitución penal. Pastor, ¿qué es eso? ¿En qué se come? Lo hemos explicado hace una semana. Pero básicamente la sustitución penal, por más de que es mucho más amplia y que podríamos hablar mucho más, es que Jesucristo está ocupando el lugar de nuestra pena por nosotros. Esa es la sustitución. Hay un sustituto que se está poniendo en nuestro lugar. Y como yo les dije antes, esto parece que muchas veces en algunos círculos está pasado de moda. Esta es una doctrina a la cual muchos pasan y no quieren hablar. Porque parece que para la sociedad en la que vivimos, en el mundo en el que vivimos, es una doctrina hasta sanguinaria. Algunos dicen, ¿cómo puede ser que Dios quiera satisfacer su justicia poniendo a su Hijo, que es el mismo Dios, en una cruz para ejercer justicia sobre él? Y es entendible que esto no se pueda ver desde un plano humano. Si alguien me lo dice filosóficamente, yo hasta le puedo entender que no se vea de un plano humano, porque se ve de manera humana. Algunos piensan, bueno, ¿por qué Dios no arregló las cosas como muchas veces nosotros arreglamos las cosas, dejando pasar por alto? Diciendo, bueno, perdono todo y listo. Ahora, cuando nosotros tenemos ese pensamiento, de decir, bueno, Dios no podría haber arreglado las cosas de otra manera, para que este cuadro que nosotros estamos viendo de Jesucristo siendo burlado, siendo lacerado, y teniendo esa muerte que veíamos en la descripción de Don Carson en la semana pasada, de cómo es la muerte de un sufriente en la cruz, no esté ahí en la cruz, ¿no podría hacerlo de otra manera? Cuando nosotros pensamos en eso, cuando hay personas que dicen esto a los cuatro vientos, indudablemente no están conociendo a Dios, o no conocen a Dios, o rebajan a Dios para ponerle una categoría totalmente humana. Hermanos, olvidándose que Dios no es hombre. Nosotros somos aquellos que podemos hacer las cosas así nomás.
Nosotros somos aquellos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Dios es santo. Dios no puede dejar de castigar el pecado. Nosotros podemos arreglar las cosas así muchas veces. Y así nos va cuando queremos arreglar las cosas de una manera rápida. Dios es santo, hermanos. Es amoroso. Es 100% amor. Porque detrás de todo esto, hermano, y se ve cómo brilla aún en estos datos tan escabrosos de la muerte de Jesucristo, el amor para la humanidad, el amor para nosotros que somos sus hijos. Pero Dios es amor, pero también es justo y Él tenía que castigar el pecado. Hace algunos años escuché una nota de un presidente de un país latinoamericano y era un presidente bastante estridente, por lo menos en la campaña. Y le preguntaron ya después de grande, diciendo, bueno, usted con los años cambió. Y con el poder no era el mismo que hacía esas campañas tan estridentes y tantas cosas. Créanme que era una persona muy estridente. Bailaba en medio de las canchas de fútbol. Y también los dichos estridentes que usted tenía, ya no los dijo cuando llegó al poder. Y él dijo algo, dijo, una de las cosas que me fui dando cuenta, que cuando uno llega al poder, el poder mismo te va poniendo en un lugar que ya hay cosas que no podés hacer. Cosas que pensabas antes, ahora el poder te lleva a un lugar que hay cosas que no puedes hacer. Eso es simplemente está hablando de una naturaleza de poder humano, hasta diabólico, hermanos. Ahora piensen, hermanos, que están en el lugar de santidad y de dignidad de Dios. No es las cosas como los humanos, no es las cosas como las pensamos nosotros. Dios no podía dejar pasar las cosas por alto. Dios tenía que castigar el pecado. Y lo hizo a la manera que Lutero no entendía. Dios abandonando a Dios. Pero cuando nosotros rascamos el texto, hermanos, y vemos que esto no fue al azar, no fue un acto criminal. Acá no hay una justicia humana como la que tenemos nosotros, mezclada con sed de venganza. Acá hay una justicia amorosa. Acá está Dios poniendo a su Hijo en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Para que nosotros no pasemos por esto. Para que nosotros no seamos abandonados. Elohim, Elohim. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A la hora novena era la hora del sacrificio. O sea, en este momento que Jesucristo está en el Calvario, que el mismo Dios está en el Calvario, el sumo sacerdote estaba haciendo el sacrificio anual de la Pascua. ¿Eso le parece casualidad? Ahí en la cruz estaba pendiendo de la cruz quien iba a ser el sustituto y el sacrificio perfecto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé si hay una escena más triste, más humanamente triste que esta. Devastadora. De pronto, aquel hombre, porque era hombre, pero que también era Dios, que tenía la experiencia de tener una comunión eterna con el Padre, como ninguno de nosotros podríamos experimentar. La unión con Cristo era una unión del Hijo y el Padre eterna. Nunca experimentalmente el Hijo había sufrido la separación del Padre. Y Cristo dice en la cruz, Dios mío. Es la primera vez que vemos en los evangelios que Cristo se dirige así como Dios. Jesucristo siempre dice mi Padre. Jesucristo siempre le ora al Padre. Cuando explica su relación con Dios a sus discípulos, le dice, mi Padre dice esto. Ahora no le está diciendo Padre, ahora le está diciendo Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y de esa manera, Él cumple en sí mismo, le da un resignificado, lo toma para Él al Salmo 22. Esta es una imagen del Salmo 22.
El Salmo 22 empieza de esa manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después hay toda una descripción de la cruz. De hecho, es un salmo para que se tome el tiempo de poder leerlo, porque es un salmo que empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero a lo último el salmo termina en victoria, porque esta es la escena de la crucifixión. Jesús es abandonado y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, eso no quiere decir, hermanos, tenemos que entender esto también bíblicamente, que Dios haya abandonado a su Hijo. Esto no quiere decir que Jesucristo ahora ya no era parte de la Trinidad. No, Jesucristo sigue teniendo la misma dignidad eterna como Dios. Sin embargo, en ese momento, como vimos ya, Él está siendo maldito, Él está haciendo maldición. Él se está transformando en pecado para llevar nuestro pecado. Y un Dios santo no puede tener nada que ver con el pecado. Entonces ahí podemos ver esa separación momentánea. Un Dios que no puede ver nada, no tiene nada que ver con el pecado. Igual el Hijo sigue confiando porque dice: Dios mío, no hay desconfianza en el Cristo hombre. Él sigue diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El desamparo no es filial, Jesucristo sigue siendo parte de la Trinidad. El desamparo es emocional. Él en ese momento no estaba sintiendo a su Padre. Él en ese momento de aflicción terrible no estaba siendo consolado por el Padre que siempre le consolaba. Cuando Cristo vivió momentos difíciles en su ministerio, de tentación, cuando Cristo sufrió la traición, cuando Cristo tenía que orar, Él iba, oraba y de alguna manera el Padre le consolaba. Tenía algunos medios como ángeles para consolarle. En ese momento no había consuelo. El Hijo estaba pasando ese juicio solo, tenía que ser así. Por eso, como vimos la semana pasada, Él no toma vinagre para ser anestesiado, sino que tenía que haber plena conciencia. Porque Él tenía que morir consciente, Él tenía que dar su vida en nuestro lugar. Ahora, en cuestiones prácticas, este abandono dice mucho, no solamente teológicamente. Cristo es abandonado porque está pasando un juicio. El juicio que nosotros merecíamos. La oscuridad eterna, hermanos, era nuestra, del desamparo nuestro. Cuando nosotros venimos viendo las parábolas de Mateo 13 y algunas parábolas anteriores, nosotros vemos como un montón de parábolas termina echarle en la oscuridad de afuera. Ahora, la oscuridad viene sobre Cristo, el abandono viene sobre Cristo, para que nosotros no seamos abandonados. Y si quizás muchos de nosotros a veces pasamos momentos en los cuales seguramente pasaste, te sentís solo, sentís que no hay nadie al lado tuyo, sentís que esto que estás pasando, por más de que se lo puedas explicar a alguien y que puedas abrir tu corazón para explicar cuál es tu condición, cuál es el momento espiritual que estás pasando, cuál es la crisis que tenés, esa tentación con la que estás peleando tan fuertemente que muchas veces te desanima, se la explicás a alguien y sentís que en palabra ese no te puede entender. Créeme que el sumo sacerdote al cual acudí siempre para contarle tu momento de oscuridad y tu momento de abandono, siempre te va a entender. Porque él un día fue abandonado por el Padre. Para que vos ya no tengas ese sentimiento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Versículo 47 y 48. Dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó en vinagre, poniéndole una caña le dio de beber. Pero otros decían: deja, vamos a ver si viene Elías para librarle. Continúa la burla, pero ahora la burla es de aquellos que no entienden. Hermanos, como les dije, nosotros al ver este texto, al unirnos con otros textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, tenemos que saber qué está pasando acá.
Una oscuridad como juicio para el Hijo de Dios, para que ese juicio no venga sobre nosotros. Un abandono del Hijo momentáneo, para nosotros no ser abandonados por Dios y poder tener comunión con Él, por ese juicio que tiene sentencia. Pero ahora hay otros que se están burlando. Estos no entienden. Dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Se confundieron con el Eloi, que dijo Jesús. Decían, este está llamando a Elías. ¿Saben que en los tiempos de Jesús había una superstición muy grande en la cual creían los judíos, que decían que a un santo, en medio de la aflicción o en el momento de agonía más profunda, muchas veces en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, venía el profeta Elías a socorrerle? Aquel que fue llevado en un carro de fuego y no vio la muerte, decían que Elías venía a socorrerle. Entonces, entre medio de burla y con medio de esta superstición en sus mentes, decían, está llamando a Elías. Es lo que está diciendo. Y al instante, corriendo uno, tomó una esponja y la empapó en vinagre, poniéndola en una caña y le dio de beber nuevamente. Querían hacer eso. Darle de beber con aquel vinagre. En realidad no era un vinagre como vimos, era una mezcla de vinagre, vino y agua que tomaban los soldados romanos que hacían que la sed le pare más efectivamente que el agua. Jesús no quiso tomar porque eso era una especie de anestésico también para llevar este proceso judicial de manera consciente, llevando tu pecado y llevando mi pecado. Pero otros decían, y acá están los que se burlaban, deja, veamos si viene Elías para librarle. Pasa la burla de vuelta. Gente que se burlaba, gente que le injuriaba. Vamos a ver si Elías le puede librar. Y pensando en estos pasajes, hermanos, pensaba que esto también es como una especie de imagen que da de aquellas personas que en este tiempo no entienden el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo en la cruz fue, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos entendieron que estaba llamando a Elías. Pero pensaba que muchas personas malinterpretan el mensaje de Jesús. No entienden realmente lo que está diciendo Jesús en el Evangelio. Tantas personas que no entienden, creen que Jesús solamente es un maestro. Tienen buenas intenciones, quizás como aquel que quizás empapó para darle que ese hombre no sufra más, simplemente buenas intenciones. Algunos reinterpretan el mensaje de alguna manera. Esto es un fiel reflejo, hermanos, de tantas personas que necesitan gracia de Dios en este momento. Escuchar el mensaje de Cristo. Y ahí vemos, hermanos, la confusión que puede haber en la sociedad, o personas que no pueden entender el mensaje. O mejor dicho, que realmente poder comprender realmente lo que Cristo dice hoy a través de su palabra es una gracia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no abre los ojos, si el Espíritu Santo no abre los oídos de esas personas no podrán entender. En el capítulo 6 del libro de Isaías, cuando Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Y el profeta dice, yo iré, heme aquí. Dice, tendrás que ir a un pueblo que aún viendo no entenderá y oyendo tendrán sus oídos tapados, no podrán verlo. Esta es la imagen de muchas personas. El Evangelio tiene que ser predicado por nosotros. Tenemos que tratar de hacer claro el Evangelio. Pero entendemos que hay muchas personas que no van a oír, no van a escuchar, no van a entender. Y esto es una especie de consuelo. Esto no es algo para que vos digas, bueno, no predico la palabra. No, somos llamados a predicar la palabra. Es parte del entendimiento también que vemos acá en la cruz para entender por qué muchas personas pueden no entender. Pueden tenerlo a Jesús ahí enfrente, sin embargo, no entender qué es lo que está diciendo. Y por último, hermanos, para terminar, y les dije, este pasaje 50 va a ser la introducción también para el pasaje de la semana que viene. Vamos a ver la muerte de Cristo voluntariamente. Versículo 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Algunos datos interesantes de este versículo 50 que es muy cortito. Dice Jesús, habiendo clamado otra vez. La palabra original que aparece ahí como habiendo clamado a gran voz es una palabra griega de donde deriva nuestra palabra megáfono.
¿Vieron lo que es un megáfono? Hablar fuerte. Bueno, así que lo que dice Mateo, que lo que está haciendo Jesús, está hablando fuerte. Y dice que cuando exclamó, dice otra vez, o sea que cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, lo dijo de una manera fuerte. Está exclamando fuerte. ¿Y por qué me parece un dato importante esto, hermanos? De que Jesús está exclamando fuerte. De hecho, lo que nos deja ver esta palabra es que es un grito realmente de autoridad, es un grito que quiere decir algo. Es ese director de cine, acá lo que vemos que Mateo nos muestra, esto es como ese director de cine que deja algo en esa pieza de cine para que después nosotros discutamos y digan, el autor acá quiso decir algo. Bueno, acá está pasando lo mismo. Dice que gritó, o como un megáfono se escuchó fuerte esa voz nuevamente. Y yo creo, hermanos, que aquellas personas que estaban mirando la escena de la crucifixión entendían que una persona que tuvo ese proceso que tuvo Jesús desde la mañana temprano, hasta llegar a este momento, una persona ya llegaba sin fuerzas, hubiese muerto. Sin embargo, Jesús muestra una fuerza por medio de ese grito de su autoridad soberana, de que él estaba pasando un proceso de justicia de Dios al cual él se expone, pero indudablemente a él no lo estaban matando, él estaba entregando su vida. Dice, otra vez clamando a gran voz, entregó su espíritu. Dice que clamó a gran voz. No nos dice más. Dice, clamó a gran voz. Y si te preguntás qué es lo que clamó a gran voz, bueno, acompáñame al libro de Lucas, capítulo 23. Creo que para Mateo que escribe, y para muchos de los que estaban ahí, que haya un grito en esa voz, a gran voz, fue llamativo. Nadie que hubiese llegado ahí en ese proceso romano de crucifixión hubiese gritado. Si se hubiese escuchado una voz, hubiese sido simplemente una exhalación. Dice entonces Jesús clamando a gran voz, capítulo 23, perdón, Lucas 23, 46. Lucas, el historiador, nos dice cuáles fueron las palabras de Jesús en la cruz. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y este versículo 50 parece que dice poco, o si uno lo lee así podría pasarlo de largo, pero dice mucho. Como vimos en Isaías 53, la semana pasada y la anterior, ahí está en la cruz el Cordero de Dios, sufriente. Ahí está el Cordero de Dios. Pero ¿se acuerdan la visión de Juan cuando ve en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis? Dice que él ve un cordero. Pero después cuando se da vuelta, ¿se acuerdan qué es lo que ve? Dice que ve a un león. Y hermanos, en esta escena puedo ver eso, porque ahí está el cordero ensangrentado, muriendo. Pero ese grito, como vemos en tantos pasajes de los profetas como Isaías y Jeremías, es un rugido de león. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no lo estaban matando, Jesús estaba dando su vida. Jesús en el libro de Juan mismo dice, a mí nadie me quita mi vida, yo la doy. Jesucristo en el capítulo 10 de Juan dice, el pastor pone su vida por las ovejas, él da su vida, nadie se la quita. En Efesios capítulo 5 dice que lo que Cristo hizo en la cruz fue una ofrenda al Padre. Así que Cristo está dando su vida. Y lo que puedo ver, hermanos, acá es la fragilidad de la humanidad de Cristo en este plan redentivo, pero a la vez la soberanía del Rey que está en la cruz. Nadie me quita la vida, yo la doy. Esto es parte de un plan eterno de Dios planeado en beneficio de los hijos de Dios. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, Él entregó su espíritu. Así que Jesús está entregando su espíritu. Como les dije antes, mostrando que esto es un plan de Dios.
es un plan de redención. Así que, hermanos, cuando vemos estos pasajes, lo que podemos ver es a un Señor, nuestro Salvador, llevando un propósito eterno, que era morir en la cruz del Calvario, cumplir con la misión del Padre, morir en tu lugar y en mi lugar. La oscuridad y el juicio vinieron sobre él, el abandono momentáneo vinieron sobre él, pero él tenía todo controlado, porque si bien ahí era el siervo sufriente, también es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y a qué nos debe motivar a entender esto, hermanos? ¿A qué te debe motivar a entender esto? Bueno, se estaba pagando un precio en la cruz, un precio de sangre. Era tu precio y mi precio. Y cuando miramos y observamos la escena de la cruz, vemos a un Señor que tiene tanto amor por la humanidad, y hablar de la humanidad parece algo grande, parece algo abstracto. Tiene amor por Isaías, y ponerle tu nombre, amor. Tiene amor por vos. Estuvo dispuesto a exponer su vida a la burla, al dolor y al maltrato por amor. Mirá si ese Cordero Rey que está dando su vida en esa cruz, no mereces que vos des toda tu vida en honor a Él y para vivir para Él. Dice el apóstol Pablo que fuimos comprados a precio de sangre para que ahora ya no vivamos para nosotros mismos, sino que ahora vivamos para aquel que murió y resucitó. Entonces la escena de la cruz, hermanos, nos tiene que llevar a pensar esto. Él murió por nosotros, pero para que ahora nosotros ya no vivamos para nosotros mismos. El precio de sangre fue muy grande. Nadie te puede amar tanto como Él. Ninguno de tus ídolos a los cuales te aferrás, aquellas cosas a las cuales amás muchas veces, que te duele perderlas, con las cuales muchas veces luchás y decís esto todavía lo quiero en este mundo, ninguna de esas cosas estuvo dispuesto a amarte como te amó el Señor, dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario. Hermanos, este texto avergüenza nuestro corazón. Muchas veces abrazando tantas cosas de este mundo que son superficiales. Nada en este mundo, ni lo más despreciable de este mundo, ni aquellas cosas que pueden ser buenas, pero a las cuales nos aferramos, nunca nadie nos amó tanto como aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Nadie. Tu esposo no te amó tanto, tu esposa no te amó tanto, tus hijos por los cuales darías la vida te amaron tanto, nunca, como aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por vos. En un libro que siempre recomiendo, que es sobre el matrimonio de Tim Keller, él dice que siempre recuerdan y decían, bueno, Tim Keller murió hace un tiempo, pero decían con su esposa, él siempre le decía, y después ella también se lo decía, yo quiero que te quede claro siempre que yo amo a